pudo prender la chapeadora, así que ahora vamos a trabajar con ella y vamos a estrenar una piecita que la voy a probar con vosotros hoy porque tengo muchas expectativas. No sé qué tal funcionará, pero según he visto en internet es muy buena para cortar este tipo de tronquitos que todavía no son árboles gordos. Bueno, este quizá no lo corta, este es muy gordo, pero estos que son así, que tienen un diámetro más fino, son especiales para eso. Son especiales para eso. Entonces, vamos a probarla. Esto lo compré en Amazon. Quizá os deje el enlace ahí abajo en la descripción por si a alguien le interesa. Si me acuerdo. Y es una alternativa a la motosierra en esos palitos. Incluso yo he visto en vídeos que se cortan hasta palos más gordos. O sea, como más tipo tronco. Esa es la herramienta. Es un disco, pero tiene los dientes de motosierra. Entonces, hay otra versión muy parecida a esta, que tiene la misma función, que le llaman Vidia o Widia, que viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que no se afila, dura mucho más, o sea, dura más en el sentido de con el filo, porque hasta que cuando se te daña el filo ya tienes que cambiarla. Esta, en cambio, tienes que estar afilándola, pero digamos que según he visto, dura más. O sea, tiene una vida útil más larga porque tú puedes ir afilándolo. Si os fijáis aquí, tiene las cuchillitas igual que la motosierra. Pues vamos a ver si funciona. Bueno, ya está lista la cuchilla. Ahí quedó montada. Descubrí que este tornillo tiene 10 dientes, entonces se supone que había una pieza ahí que era para este modelo de tornillo, pero no me servía tampoco por el diámetro, así que le puse el mismo que trae la desbrozadora, y lo único que le puse digamos de lo que traía la cuchilla es esta parte final de aquí, este protector, por si acaso hace mejor función que el otro para este tipo de cuchilla, pero pienso que sería lo mismo prácticamente. Yo lo voy a probar así, a ver qué tal, y vamos a ver. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar esta herramienta, a ver qué tal. Corté unos tronquitos aquí bien finitos, mira, estos son bastante finos, y se los llevó como si fuera prácticamente hierba. Tarda un poquito más que la hierba, obviamente, pero se los llevó bien. Ahora, también hay que tener en cuenta que está de fábrica, se supone que está recién afilada. Ahora vamos a probar con este tronco, con un tronco así un poquito más grueso, a ver qué tal. Ok. Sí, llegaba bien esa cuestión, ya tengo un ganchito ya.
finito se los lleva bien rápido. Pero este, yo creo que claro, hay que tener en cuenta hacia dónde va a caer. Pero con esto va a ser lo más, el desafío más grande, porque con una motosierra en diferentes lugares. Vamos a ver cómo trocea. Imagino que se está grabando con bastante turbulencia. Vamos a tratar de dar otros palitos. Por el momento, claro. Hay que seguir probando. Superó, en un principio superó mis expectativas. Mira, este es el diámetro de los troncos que va cortando. Voy a enseñar uno. Es el más gordo de todos. Es súper rápida realmente.
la rapidez es increíble. Yo diría que hasta más rápido que una motosierra. Mira, aunque este palo, este tronco no es tan macizo. Si fijáis, mirad la cantidad de agua que suelta. No es un palo tan macizo, tan duro. Pero a pesar de todo, fijaros el diámetro. Es una pasada. Y la sensación es como esta herramienta de carpintería que se usa para cortar, que es, creo que le llaman radial. Esa es la sensación, o sea que estás cortando como si fuera mantequilla con un cuchillo, o sea que es una maravilla. Hicimos aquí un poquito más de espacio, unos 4 metros, para que en esta parte de aquí, que sería como la entrelínea, una entrelínea que estamos haciendo bastante grande, pero es un experimento para ver qué tal lo manejamos, porque ahora mismo queremos abarcar mucho pero con el mínimo manejo. Entonces es un desafío porque por el momento las únicas herramientas de trabajo que tenemos es la desbrozadora y las manos y el machete. Entonces tenemos 4 metros de entrelínea de un lado y del otro. Por el momento no vamos a hacer ahora mismo otra línea ahí, pero esa es la idea, hacer otra línea paralela a esta, que es la que está paralela a la empalizada. En la empalizada pues no vamos a hacer nada, simplemente irle poniendo lo que le llaman aquí palos vivos. Hay un tipo de palo vivo que le llaman almácigo, otro, bueno, la moringa también sería un tipo de palo vivo. Entonces se van poniendo en la línea, para que se vaya creando como si fuera una empalizada verde. Entonces la idea es esta, pues tener entre línea de hierba, en principio la hierba que vaya creciendo aquí, la hierba espontánea, la vamos a ir cortando, chapeando, como dicen aquí. Aquí ya tenemos, aquí le hicimos 2 cortes, y fijaros que ya lo que van haciendo más es lo que le llaman grama o césped. Es un césped todavía de muy rápido crecimiento, o sea que florece rápido, entonces no nos da tanta biomasa hasta el corte, porque lo ideal es no dejar que florezca, porque eso le manda una información de envejecimiento a la línea y a todo el sistema. Entonces lo que queremos es cortarlo antes de que florezca, antes de que eche semilla. Con lo cual este tipo de grama quizá no es la más adecuada, pero es la que estamos utilizando ahora por tema de tiempo y por tema de recursos. Pero en un futuro quisiéramos sembrar una que le llaman hierba guinea, o tiene otro nombre, ahora mismo no se me viene a la cabeza, pero bueno, es una hierba que crece bastante alta. No florece tan rápido, no florece como a los 3 meses y así, sino que es más tipo anual. Florece como una vez al año, así más o menos, tampoco tengo mucha información. Hay algunos lugares que le llaman Mombasa, capín Mombasa. Hay muchas variedades, aquí hay varias, hay algunas que son más espontáneas que otras que son más híbridas. Queremos experimentar, obviamente hay que probar lo que se adapte más aquí. No podemos guiarnos de recetas, sino de principios, con lo cual pues vamos a ir probando y ya os contaremos las experiencias que tenemos con cada cosa que vayamos probando, ¿vale? Como os dijimos el otro día, allí tenemos el merco o el capín elefante, que está funcionando muy bien, rebrota súper rápido y es una opción válida para algún tipo de sistema donde las líneas quizá estén más pegadas una de la otra. Pero en estos sistemas en los que la entrelínea se deja un poquito más de espacio y hay que cubrir una entrelínea bastante grande, es más difícil, porque el capín, el merco o el capín elefante se siembra de estaca. O sea, hay que ir cortando pedacitos de lo que es el tronquito,
e ir sembrándolos. Entonces no es algo tan fácil como tú coger un puñado de semillas y regarlo al voleo, como dicen. Así que esa es la idea. Quería ver cómo va el mamón, la nona. Va bonita. Bueno, hace un mes que vinimos, tampoco creo que haya mucha diferencia, pero va bien, va bien. La idea está funcionando porque por lo menos la línea, aunque se mantenga con mucha hierba, porque todavía no hemos podido cortar bien ni ralear, porque hay que ralear algunas. Por ejemplo, aquí hay 2 buen pan, o pan de fruta, hay que cortar uno para que quede el más fuerte, digamos. Y hay que hacer ese tipo de trabajo, pero por lo menos la línea está recibiendo sol, porque en los laterales pues no hay nada, simplemente hay hierba que vamos chapeando, vamos desbrozando y se la vamos echando ahí arriba, además de todo lo que encontramos, ¿no? Troncos, palos, eso mismo, todas esas podas que también hay que ahora organizarlas, pues también irán a alimentar esta línea. Por el momento es la línea, yo le llamo líneas añoñadas, porque como ahora no hay, digamos, no hay capacidad de sembrar más, porque habría que conseguir más semillas y todo eso, bueno, pues tenemos una línea, pero tenemos mucha biomasa para esa línea, así que esa línea está completamente añoñada. Nada, decir que estos topones, como le dicen, vamos a tener que ir cortándolos con la misma desbrozadora, con ese disco se puede ir cortando. Yo lo hice en alguno, pero como para avanzar más lo dejé así, pero eso es lo que hay que hacer, porque esto es bastante peligroso. Si alguien se cae ahí, se puede lastimar.